Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a estar conversando con Federico Maya acerca de qué rol juega la innovación en el sector agropecuario. Y en este sentido, queremos que Federico nos cuente acerca de un proyecto que encabeza llamado Club AgTech. Federico Maya es ingeniero en producción agropecuaria y máster en administración de empresas, tiene una vasta trayectoria profesional y desde febrero de 2018 es CEO y fundador del Club AgTech. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, en @fmayer1974 y en la web del Club AgTech. En las notas del episodio voy a poner todos los links. Federico, bienvenido a Sí. ¿Cómo andan? Un placer de tenerte con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo. Y quería empezar preguntándote, ¿qué significa en tu vida trabajar en el campo? Vengo de familia de agrónomos, padre, tíos agrónomos, y creo que ahí encontré un espacio de pertenencia. Y a partir de ese espacio de pertenencia, sin tener por ahí nace de ahí más que de la vocación por el suelo, la vocación de producir alimentos, era el lugar en el que me era familiar. Desde ahí me puse a estudiar y bueno, arranqué por el lado de la comercialización y terminé en este mundo innovador. Y hablando del mundo innovador, ¿de qué se trata esta iniciativa Club AgTech? Se trata primero de poder traer al sector al que te contaba que pertenecía por una cuestión afectiva, cultural, el mundo donde siempre me moví, poder traerle lo que está ocurriendo en el mundo, que es la innovación, que me parece que es el driver no económico, el driver social más importante que está teniendo lugar en estos días. En estos días hablo de los últimos 10 años, el gran responsable de que vivamos cada vez más acelerados y de que vivamos integrados. Ya la globalización por ahí empezó en el 2000 a.C. Ahora, hoy no estamos globalizados, hoy somos interdependientes. Bueno, esto es por la tecnología y la aceleración de estos últimos años en este vivir cada vez más rápido o más integrados viene por la tecnología. Cuando descubrí que esto ocurría, vi una oportunidad enorme de poder desde nuestro lugar, desde este sector agropecuario, proveer a la sociedad no solo de alimentos, que es lo que venimos haciendo hace 4.000, 5.000 años, de alimentos producidos de maneras que atiendan las demandas que ellos están planteando. Había hace 30 años, hubo 50 años, ya 50, pasa el tiempo. El Club de Roma hablaba de que para esta época no iba a haber alimentos. Y los libros del Club de Roma, el agro demostró que se equivocaron. Y el miedo era cómo le dábamos de comer a la gente. Bueno, esa primera premisa se pudo cumplir. Claro, nos dimos cuenta que seguimos produciendo alimentos de una manera igual a la que producíamos antes, pero no fuimos los únicos que mejoramos. La ciencia y la medicina generaron también mejoras en la humanidad que hacían que la gente, en vez de morirse en su mayoría antes de los 50 años, podamos vivir cerca de 100. Entonces, somos muchísimo más y además empezamos a adquirir confort y eso venía del petróleo. Entonces empezamos a generar impactos en el ambiente que al principio la gente no se da cuenta y sigue como una inercia. Y hoy nos damos cuenta de que esa manera en la que producíamos y que fue un éxito y gracias a eso pudimos llegar hasta acá, bueno, hoy tenemos que reinventarnos. Y lo que persiguen con el Club AgTech, digamos, si te entendí bien, es unificar agrociencia y tecnología. Es un espacio donde se encuentran estos tres mundos, porque toda la evolución viene de la ciencia y la tecnología. Ahora, después hay que bajarla a distintos lugares, ¿no? Nuestro lugar, que es el agro, bueno,
queremos ser unos conectores entre esa ciencia y tecnología que está cambiándolo todo y nuestro sector. Leí en alguna entrevista publicada a algunos de los miembros del Club AgTech que sostenían que uno de los objetivos principales que persiguen es coordinar el ecosistema de productores, emprendedores, universidades, aceleradoras, company builders. ¿En esto juega algún rol el mapa interactivo que ustedes tienen en la web del club? Mirá, te cuento un poco la historia de eso. Primero, coordinar sería para el mundo viejo, alguien que centraliza. Este ecosistema, si algo que no queremos hacer es coordinar y que nadie lo coordine, lo que hay que hacer es facilitar las relaciones. La iniciativa del mapa surgió cuando arrancábamos con esto, que no sabíamos quién era quién. Entonces, ¿cómo hacemos para vincularlo? Bueno, armemos una base de datos para saber quién es quién. Bueno, y esta misma idea estamos llevándola adelante en América Latina. Pero el objetivo era armar un espacio donde podamos vincularnos y podamos reconocernos los que no sabíamos que existíamos y no centralizar, que justamente es lo opuesto a lo que buscamos. ¿Me contarías un poco más de esta iniciativa más latinoamericana que tenés? Y después también aprovecho para preguntarte que nos describas un poco cómo ves el panorama startup vinculado al agro en Argentina. Ok. A ver, primero, entiendo que las fronteras son convenciones, pero las fronteras son ficticias, y más en este mundo digital. Nosotros tenemos una colaboradora que arrancó viviendo en una ciudad como esta, se fue a vivir a Rosario, de ahí se fue a vivir a Italia, es decir, y sigue colaborando con nosotros y estamos en red. Entonces los equipos vienen por relaciones de las personas. Y las tecnologías, para solucionarnos muchas cosas, están al alcance de un clic, que es un poco la visión que teníamos de poder ayudar a desarrollar el interior de Argentina, sobre todo mi propósito personal. Entonces, lo que buscábamos con toda esta iniciativa era ayudar a que nos podamos vincular. Acá en Argentina al principio, en América Latina por lo mismo, porque la innovación o las soluciones, por ahí uno se tiene que pasar un año para adaptar algo que tiene el 75% del camino ya hecho por otra persona a un clic de distancia o a 2 clics de distancia. Entonces, la idea de América Latina, en una invitación que nos hizo el IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, bueno, a ver, ustedes que tienen estas relaciones, nosotros que creemos que la tecnología nos tiene que ayudar a dar soluciones a problemas de cambio climático, a problemas de agricultura familiar, a problemas de las poblaciones de tierra adentro, las poblaciones rurales, a comercio justo, a bueno, todos estos grandes temas. La tecnología nos tiene que ayudar a esto. La tecnología, al fin y al cabo, es una herramienta, y bueno, nos permitió tratar de hacer lo mismo que aprendimos o intentamos hacer acá, ayudar a que ocurra a nivel continente. ¿Y el panorama startup en Argentina, cómo lo ves? A ver, el panorama startup en Argentina es por ser tan dinámico, tengo un paralelismo con Israel en algunas cosas. Me asombró conocer Israel y ver la innovación que ocurre en Israel, y entendí que eso de no pensar fuera de la caja, tener una caja chiquita, tener que sobrevivir y vivir continuamente desafiado, te genera una creatividad o te potencia las habilidades creativas que puedas tener, las habilidades de llevarlas adelante. Bueno, la economía argentina de alguna manera es hipercambiante, es muy hostil, entonces uno tiene que ser muy dinámico. Por lo tanto, hay mucha innovación argentina y hay mucha resiliencia de parte de los emprendedores. Hay ecosistemas fuertísimos en el mercado financiero, sobre todo. Hay ecosistemas que, bueno, no son tan fuertes en proporción. En el caso del agro, está ocurriendo bastante innovación, hay buenas ideas, hay buenos proyectos,
El desafío que tiene el agro es que, a diferencia de otras economías digitales, tienen muchos procesos de iteración a lo largo del día. Y acá en el agro la actividad es muchísimo más paulatina en el tiempo, entonces ahí tiene una limitante. Pero sí está creciendo mucho, hay emprendimientos y hay emprendedores, te diría que globales, salidos del agro, gente que está usando inteligencia artificial para análisis de granos, o gente que está dando soluciones de telemetría, o gente que está dando soluciones desde la biología, empresas como Bioceres, por ejemplo. Eso es emprendedurismo del agro y del interior de Argentina. Mencionabas los viajes que han hecho a Israel, también sé que han ido a Silicon Valley, de eso te voy a preguntar en un minuto, pero sobre todo respecto de Israel, que es conocida como la Startup Nation. ¿Cuáles son los aprendizajes o las cosas más alucinantes que viste ahí? A mí me alucinó sobre todo la cultura de innovación. Tengo una idea, llevémosla adelante. Tenemos una reunión, continuémosla. No son un lugar donde les encante hablar en mesas de café, como a veces nos suele ocurrir acá en Argentina, y arreglamos el mundo tomando un café, hablando 4 horas, y nos vamos de la mesa y todo sigue como antes. Ahí es, bueno, tenemos una reunión, ¿qué hacemos mañana? ¿Y qué hacemos mañana? ¿Y qué hacemos mañana? Eso me voló la cabeza. La articulación entre universidad, empresas y gobierno es otra cosa que me vuela la cabeza. Cómo están alineados todos los patitos. Entonces, todos tienen el mismo objetivo. Al todos tener intereses alineados, todos encuentran su lugar en el pipeline. Y todos se sienten importantes, reconocidos, y qué le puede aportar uno a otro o qué pedirle uno al otro. Eso es otra cosa que me encanta. Y lo último, ya con esto de la innovación, uno que viene del campo está acostumbrado a escuchar una frase que dice: la tierra no la tenemos heredada de nuestros padres, sino prestada de nuestros hijos, y esto es algo que escucho desde que soy chico. O sea, cuando hay desde siempre una conciencia de sustentabilidad, tal vez no percibida ni explicada. Cuando fui a conocer el Ministerio de Innovación y me dieron una publicación, en la primera hoja de la publicación decía: la innovación es nuestro recurso natural, nuestra misión es cuidarla para las generaciones que vienen. Y digo, wow, no estamos hablando de un recurso que yo lo toco. Este abstracto de la innovación tiene vida propia, o tiene vida espiritual, y vive en cada uno de nosotros. Y eso me mató y me mata. Sí, cuando te escuchaba pensaba en Julian Simon, y the ultimate resource es la mente humana. Ese es el recurso fundamental y el más importante en el fondo, es la mente humana y las capacidades creativas e inventivas que tenemos. Mirá, y cuando hablábamos previo a la charla esta, hablábamos de las regulaciones y las no regulaciones. A ver, a vos te pueden regular todo lo que hagas para afuera. Ahora, tu cabeza no la puede regular nadie. Y eso lo vivimos hoy, en esta época de vivir encerrados. Está el que tiene la capacidad de vivir con su cabeza, y está el que necesita de estar afuera. O vamos a Mandela, ¿no? Decías que estamos encerrados, y te comentaba antes de empezar el podcast que no quería que hablemos demasiado del coronavirus, porque yo ya estoy harto del mismo y estoy harto de estar encerrado, entre paréntesis, pero ¿ves, digamos, qué desafíos y qué oportunidades crees que el mundo del coronavirus y el mundo post-coronavirus le puede dar al agro argentino? Primero nos permitió medir y medirnos en el uso y las posibilidades de la tecnología. Donde, si uno dice no te podés vincular más, entonces vivimos todos lejos unos de otros. Y lo que nos dimos cuenta es de que, en el fondo, podemos seguir interactuando. Es más, tenemos
unas inflamaciones acá de sumitis y de distintas plataformas que nos tiene locos. Bueno, tenemos que aprender a administrar como teníamos que aprender a administrar las reuniones improductivas, tenemos que encontrar un equilibrio. Entonces nos permitió que no hay barreras, que las barreras nos las ponemos nosotros. Nos permitió reconocer que el mundo es más chico de lo que pensábamos. En cuanto, no sé, la pandemia, en un mes se hizo global. Y lo otro, empezar a darnos cuenta, cuando vamos hacia las oportunidades, que el mundo no va a demandar lo mismo que demanda. Todo el mundo es consciente de que puede pedir más información, de que puede pedir mejores servicios, de que se puede conectar de otra manera. Entonces ahí está la oportunidad. Va a haber gente que lo va a pedir y va a haber gente que va a satisfacer esos pedidos. El desafío es cómo nos relacionamos con eso. Medimos la tecnología, sabemos que aunque tengamos 75 años y nos negábamos a tener Zoom, hoy hablo con mi viejo con Zoom seguido, o si no es con Zoom es con WhatsApp, pero tenemos una interacción diferente a la que teníamos hace 90 días. A partir de esa interacción podemos hacer de todo. Y la gente además que veía la tecnología no es para mí, esto es lejos, claro, aprender a todo el mundo le da fiaca. Pero cuando aprendió y vio que no es tan difícil aprender o que puede y le pierde miedo, bueno, todo el mundo quiere más. Tengo una abuela de 101 años. No te digo que usa Zoom pero sí tiene un asistente y la ayuda a usar estas plataformas. Y la ayuda a entretenerse con YouTube. Tiene 101, no hubiera sido posible. Sí. Y siguiendo con con el ejemplo de tu abuela, me decías, o sea, digamos, el poder transformador de la tecnología. Antes de que empecemos a grabar el episodio, charlábamos un rato y me dijiste una frase que la anoté porque me pareció genial e interesantísima, y me gustaría que la podamos compartir con quienes escuchan esto y que puedas referirte un poco más. Vos me dijiste, desde Montebuey, que es un pueblo muy chico de la Argentina, se le pueden proveer servicios al mundo. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cómo es eso exactamente? ¿Qué es lo que me pasó cuando descubrí este mundo de la innovación y la tecnología, que fue en el 2015 viajando a Silicon Valley, ¿no? Me di cuenta que Argentina es un país muy cerrado, estábamos muy cerrados, veníamos en camino a cerrarnos más. Argentina en ese momento estaba enfrentando un periodo electoral con una opción de más apertura y otra opción de menos apertura. Y yo dije, mirá, yo creo que tenemos que abrirnos al mundo. Nos van a pasar dos cosas, o se va a abrir el país al mundo, o no me voy a adaptar a un mundo cerrado y me voy a ir a ese mundo. En cualquiera de los dos casos tengo que entender qué está pasando. Y desde ahí fue que viajamos a Silicon Valley, hicimos ese primer viaje donde yo descubro lo que está ocurriendo con la tecnología, soy consciente de que quiero traer y contarle a mi comunidad agropecuaria todo lo que está pasando en el mundo y las oportunidades que tenemos en ese mundo, porque si no, nos cerramos y pedimos que no nos traigan carne de otros lados, porque si no, nuestros productores tenemos más para exportar que para traer. Yo vivo en Marcos Juárez, que está a 130 kilómetros de Rosario, y tengo otro amigo, acá hay gente que también trabaja vinculada al mundo. Pues te contaba esto porque otro pueblo de acá a 60 kilómetros, de 5.000 habitantes, que creció mucho estos últimos años, un amigo desarrolla una startup que provee servicios al mundo. Y la diferencia o eso que está haciendo él hoy, 25 años atrás, era impensado. Si uno quería vincularse con el mundo, tenía que irse de esa localidad de Montebuey o de Marcos Juárez, donde vivo, ir a estudiar una ciudad grande, entrar a la universidad y de ahí quedarse viviendo en una ciudad grande porque las oportunidades estaban ahí. Hoy esa persona que se forma y que incluso ahora aprendiendo a usar estas cosas, hasta podría formarse en el mismo Montebuey o Marcos Juárez o donde sea,
se forma, establece una red de conexiones con gente de otros lugares, y después puede volver a su ciudad, vivir con sus amigos de toda la vida, y no por eso resignarse a estar aislado del mundo. Bueno, esa oportunidad que nos brinda la tecnología es la oportunidad para generar desarrollo social en serio. Ahora, está en nuestra cabeza. Cuando nos contamos el cuento de que necesitamos un país que cierre las fronteras porque nos considera inútiles y que no podemos competir con nadie, o por el contrario, buscamos un país donde las autoridades nos digan, muchachos, ustedes pueden, un director técnico que nos motive, que nos ayude, que nos dé herramientas, vayan y cómanse el mundo. Y eso es lo que hoy podemos hacer desde una ciudad de 5.000 habitantes, 20.000 habitantes. No hace falta vivir en una gran capital. El agro argentino, sí, o sea, bueno, entre las múltiples cosas que tiene positivas es que es ultra competitivo en lo que mencionabas, dentro de un contexto que no lo favorece en nada, digamos, o sea, atajando penales, digamos, de su propio equipo, igualmente puede salir a la cancha y presentarle pelea a cualquiera. Es como cuando hablábamos de Israel. ¿Por qué el agro argentino es tan competitivo? Por supuesto, hay ventajas naturales, pero además ha tenido un gobierno que en lugar de subsidiarlo, apañarlo, como ocurre con la mayoría de los otros sectores, ha tenido que vérselas en adversidad. Entonces, al estar en adversidad, uno o es ágil y corre por adelante de la adversidad o te come la adversidad. En Europa, el sector agropecuario está muy subsidiado. Y bueno, ¿cuánta innovación? No digo que no haya innovación, pero los productores agropecuarios están más preocupados por dónde pasa el negocio, por trabajar bien la política de subsidios, no por producir más. El sector agropecuario en Europa es probablemente, y esto no lo digo como una exageración, el mejor lobby del mundo. Representa a 2% de la población y se lleva 50% de los subsidios de la Unión Europea. Mencionabas... ¿Dónde ponemos los estímulos? Tenemos problemas globales que atender, tenemos problemas ecológicos que atender, tenemos problemas alimentarios, problemas logísticos, problemas energéticos. Lo que necesitamos es ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. Y vos sos eficiente cuando te falta, no cuando te sobra. Tal cual, no, la necesidad y la competencia son generalmente las madres de cosas muy buenas. Mencionabas antes un poco ir a estudiar a Rosario o ir a estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, y quería preguntarte, ¿cómo ves la relación del mundo del agro con la universidad y con el sistema educativo en general? Vieja. Lineal, compartimentos bastante estancos. Lo veo así. Hay buenas cátedras, hay algunos investigadores buenos, pero son dos mundos disociados y esa relación es una relación basada en la economía del siglo XIX y no en la economía del siglo XXI. Yo qué es lo que me imagino que tendríamos que tener. Para mí la clave son clave las redes. Para mí no es importante saber. Para mí lo importante es saber resolver problemas. Yo no voy a resolver problemas del agro sabiéndolo todo. Yo tengo un problema del agro y ese problema del agro seguramente puede tener alguna de estas y varias de estas cosas que te voy a nombrar. Producción, sin duda. Marketing. Logística. Legal. ¿Dónde? No es donde me enseñan esto en la Facultad de Agronomía. Yo creo que ni me lo tienen que enseñar en la Facultad de Agronomía más allá de la importancia. Me tienen que permitir desarrollar vínculos con gente que sea especialista en esto. Entonces, cuando yo tengo un problema de estos, sé quién ir a preguntarle que me lo resuelva, porque ese alguien me lo va a resolver en un día. No puedo yo ponerme a resolverlo en 6 meses, porque con el dinamismo que tienen las cosas, uno pierde competitividad muy rápido. Entonces, lo que quiero decir en la relación de la universidad y el agro es que tenemos que mirar la universidad
Primero, como alguien que nos ayude y nos enseñe a resolver problemas mucho más complejos de lo que son. Y segundo, como una fuente de relaciones. Yo no creo que haya que tener una universidad de agronomía al interior y tener una buena facultad en una ciudad chica. Lo que hay que hacer es llevar a la gente que establezcan relaciones con la comunidad, vean algo distinto y después vuelvan. Yo le tengo mucho más miedo al aislamiento de cerebros que a la fuga, porque la fuga puede volver y cuando vuelve está enriquecido. Ahora, si vos lo dejaste aislado, se entumeció, no sirve para nada. Ese es el espíritu que anima, por ejemplo, los viajes que mencionabas a Silicon Valley, que digamos, y perdóname, yo como te dije soy un lego en estas cuestiones, pero a veces parece, para mucha gente puede ser, ¿qué hace gente del agro visitando Silicon Valley? Es que justamente es eso, es ver que podemos resolver los problemas de otra manera. Y darnos cuenta de, mirá, y esto fue en ese primer viaje que te contaba que hice en el 2015, estábamos caminando por Stanford con un argentino abogado y que fue a estudiar ingeniería en sistemas. Y ahí entendimos cómo acepta la gente Stanford. ¿Cómo es el examen de ingreso? Fue la pregunta que hicimos. Y nos dijeron, no, mirá, acá aplicás y en función de un coeficiente de variación que tienen, de un coeficiente de distribución, queremos que haya tanto de blancos, tanto de negros, tanto de latinoamericanos, tantos heterosexuales, tantos gays, tantos musulmanes, digamos, tengamos la comunidad entera representada. En función de eso va a surgir una idea nueva. Si juntamos a todos iguales no van a surgir ideas nuevas. Yo escuchaba eso y me pensaba a mí mismo que como agrónomo siempre me había relacionado con agrónomos, ya desde chico, cuando íbamos a las fiestas, estábamos los agrónomos en un rincón y el resto de la sociedad en otro. Dije, no puedo haber estado tan equivocado durante 40 años. Entonces, entiendo que la universidad lo que nos tiene que dar es eso, y que uno pueda ir a la universidad, pensar su carrera, donde quiero vincular el marketing, la música y el agro, y que pueda juntar tres mundos que a priori no tengan nada que ver, y pueda sacar soluciones nuevas a distintos problemas. En Silicon Valley, si no vi mal algunos fragmentos de sus viajes, una de las cosas que le prestaron mucha atención, y he visto que hicieron hace poco un webinario al respecto, es el tema de esta compañía Impossible Foods y en general el tema de las carnes sustitutas. ¿Cómo se ve eso, sobre todo desde un país como Argentina, que es uno de los principales productores de carne? Bueno, es esto que te digo de que la innovación, o innovas vos o te innovan de afuera. Y hubo alguien que dijo, ¿cómo? A ver, hay una narrativa, después veremos, no quiero hacer un juicio de valor sobre esto, pero para un mercado está instituido que el campo es un lugar contaminante, ¿no? Foto, te expliqué al principio toda la película y hay una mejora continua atrás. Pero bueno, partimos de esta base. La vaca es un tipo que contamina. No está probado que así sea, la narrativa está instituida. ¿Cómo podemos proveerle al consumidor lo mismo de otra manera? Dijeron, a ver, ¿qué es la vaca? Y la vaca es una máquina que agarra pasto, lo somete a procesos biológicos metabólicos y genera músculo, y con ese músculo después en un proceso industrial armamos una hamburguesa. El 70% de la carne que se come en Estados Unidos es hamburguesa. La materia prima de esa hamburguesa está en el pasto y después en algunos componentes de la vaca. ¿Podemos, en esto, desaltear a los intermediarios? ¿Podemos desintermediar esta producción y pasar del pasto a este producto sin pasar por la vaca, sin ir al campo y hacer algo mucho más eficiente energéticamente? Bueno, se plantearon ese desafío. Se plantean cómo podemos no generar una mejora en el 5% en la productividad este año. ¿Cómo podemos mejorar una mejora del 70.000%? Planteando a esa escala, los tipos lo abordan. Por supuesto, el primer choque es como cuando te dicen, viene un competidor con un montón de plata y con un montón de habilidades, y te asustás. Ahora,
hay todo un periodo. Lo que uno tiene que hacer es a partir de acá, ¿por qué está surgiendo esto? Hay un consumidor que demanda información, demanda mejor salud, demanda cuidados ambientales, demanda servicios ambientales. Ok, desde mi lugar, ¿puedo entender a ese consumidor? Hace 25 años o hasta hoy, el campo y el consumidor eran dos tipos que nunca se tocaban. Hoy el campo está siendo interpelado por el consumidor. No estoy diciendo que uno sea bueno o que uno sea malo. Hay alguien que te va a interpelar. ¿Qué respuestas le vas a dar a ese consumidor? ¿Le vamos a dar a ese consumidor? La manera en la que vamos a dialogar va a ser por medio de la tecnología, por medio de demostrar procesos, y para poder demostrar procesos los vamos a tener que medir. O de demostrar procesos, de demostrar sistemas que tengan impactos positivos en el ambiente y no negativos. ¿Y se puede producir carne o agricultura con impactos positivos? Seguro. Ahora, o tenés que demostrar que alguien instituyó o planteó que vos sos contaminante o sos nocivo. La carga de la prueba, lamentablemente, la tenés vos, la tenemos nosotros. Nosotros, por medio de la tecnología, tenemos que demostrar si no somos contaminantes, que no lo somos, y si somos contaminantes, mejorarlo. Pero en cualquier caso, tenemos que darle respuestas a ese consumidor. Y eso es lo que nos trajimos con esto que planteás de las carnes. El mundo se achicó en todo sentido. Las cadenas se achican en todo sentido. Y uno o se vuelve transparente para el consumidor o va a desaparecer. Y esa transición, ese, digamos, ser más transparente y quizás ser un poco más ecológico en los casos que sea necesario, ¿te parece que puede subir los costos? Mirá, hay costos que a veces medimos y costos que no medimos. Yo puedo ser, no sé, muy eficiente y puedo llegar de mi casa a algún punto de la ciudad muchísimo más rápido de lo que suelo llegar. Ahora, sí, claro, no tengo en cuenta que para llegar a esa velocidad potencial, por ahí choco 3 personas, rompo 4 autos. Bueno, pero mirá, llegué más rápido. No, hay que encontrar la manera de medir todos los costos que hay. No voy a esa velocidad porque hay costos que no estoy dispuesto a aceptar. Hay costos que estamos empezando a medir, costos ambientales. Europa está pagando por servicios ambientales porque tiene determinados objetivos. Bueno, en tanto y en cuanto pongamos esos costos en la cuenta, los vamos a poder analizar y los vamos a poder mitigar. Y ahí sí tenemos que ser ecuánimes, ¿no? Tu cofundador en el Club Actec, Sebastián Salvario, dijo en una entrevista con La Nación Plus hace un tiempo que Argentina debería ser el Silicon Valley del agro. Me gustaría, bueno, que comentes un poco al respecto de esta frase y sobre todo que me digas cómo tendría que ser la relación, sobre todo entre el Estado y el agro en Argentina, en tu mundo ideal. Primero, el disclaimer, es imposible hacer a Silicon Valley por muchas cuestiones, culturales, políticas, lo que hay. Ahí se inventó la tecnología, entonces desde ahí se desarrolló ese clúster. Es como querer replicar a Florencia en el medioevo. Ahora, con todo ese disclaimer puesto sobre la mesa, lo que creo que sí tenemos que hacer es bajar las trabas, nuestras trabas mentales. Tenemos que abrir mucho más la cabeza. Yo creo que esto depende más de los privados que del gobierno. Yo creo que el gobierno es suficiente con que no embrome. Yo no pido que ayude. De hecho, en Silicon Valley el gobierno no embroma. Uno se presenta en Estados Unidos, no, tengo relaciones con el gobierno y te miran feo. Allá, el gobierno, déjalo allá, que no moleste. Yo creo que hay que trabajar, sobre todo en estas zonas, con los gobiernos. Tiene que permitir que lleguen las soluciones, tiene que facilitar que lleguen las soluciones
y los privados lo que tenemos que hacer es abrir la cabeza y tampoco pedir a los gobiernos que cuando nos conviene nos cuiden y cuando no nos conviene que se alejen. Creo que hay que tener reglas muy claras y sostenidas en el tiempo que permitan el florecimiento o el crecimiento de estas soluciones. El apoyo va a estar, uno necesita que un gobierno subsidie ideas. Si uno genera una nueva idea, plata en el mundo hay. Y aún para Argentina hay gente de Silicon Valley invirtiendo en empresas en Argentina. Entonces, no es que no, que si lo tuyo está bueno, después se ve cómo se lo estructura, es más caro, pero no hay limitantes de plata. Lo que creo que tenemos que lograr es animarnos. Para mí, en ese mundo ideal, es animarse, es compartir ideas. Uno, y sobre todo uno que aparte fue desarrollando el músculo creativo, todos los días trabaja 40 ideas y tiene que aprender, y es mi limitante personal, que a veces quiere ir a por todas o por varias. Y uno puede ir a por uno o por dos a la vez. No podés ir a por más. Bueno, si ponemos todo eso en claro y entendemos lo que te decía al principio, que pensando en el agro, que nos tenemos que relacionar con otros actores, yo creo que eso es lo que tiene de bueno Silicon Valley, que vos te vas a un bar y de golpe se te sienta al lado una persona y te dice, uy, los escucho, ¿de dónde son ustedes? Del agro, de Argentina, ¿y qué hacen acá? Y estaba hablando con una persona que había participado del equipo fundacional de Watson. Watson es una plataforma de inteligencia artificial, del equipo que había jugado el Jeopardy. Entonces, tiene eso. Acá a veces tenemos demasiadas barreras y demasiados prejuicios, y creo que eso es lo que podemos copiar de Silicon Valley. Justo dijiste al final el tema de inteligencia artificial y quería preguntarte, aprovechando que tu expertise, digamos, al respecto, ¿cuáles son las tendencias más importantes que vos ves en innovación en el campo? ¿Es el uso de la inteligencia artificial? ¿Es el uso del blockchain? Las dos y otras más. ¿Cuáles ves que son las más fundamentales, las más poderosas? Mira, en el campo estamos en una etapa mucho más primaria, que es la automatización de la toma de datos. Te diría que estamos todavía trabados en esa etapa. A partir de ahí después vendrá la inteligencia artificial, que hay startups que las están usando y las están usando muy bien, pero si vos me decís, pues digo, como tendencia, yo quiero separar lo que podemos llegar a hacer y que está instituido en el mundo de los alimentos y que es una tecnología que nos va a permitir tener mejoras en poco tiempo, donde con el blockchain vamos a poder administrar la información de manera muchísimo más barata de lo que lo estamos administrando, o con la inteligencia artificial vamos a poder tener también más información o analizarla de otra manera. Con el blockchain me quedé pensando, información administrativa, podemos abaratar muchísimo los costos de esa transmisión de información en la otra información, porque usé la misma palabra para las dos cosas, para que no se malinterpreten, no se confundan. En la otra sí, tomar datos para generar información que nos permita generar aprendizaje. Para mí la tendencia está hacia ahí, hacia la automatización de procesos. Creo que lo primero que estamos yendo es hacia ahí. Lo otro, es más, yo te diría que van a ser herramientas que incorporaremos y es más, las va a imponer el mercado, el blockchain y esas cuestiones nos van a venir impuestas de la cadena alimentaria y no que vengan desde el agro para arriba. Y en este punto, sé que ustedes tienen una iniciativa llamada Open Lab. ¿Me podés contar un poquito al respecto? Eso fue un proyecto donde aprendimos mucho y donde aprendimos mucho de cosas que hicimos bien de visión y mal que las hicimos demasiado complejas y demasiado sofisticadas. Pero lo que tratamos de hacer ahí, armamos, fue un proceso abierto de conversar con gente distinta para el agro. Queríamos armar mesas de innovación y desde ahí armar toda una metodología de discusión y a partir de ahí bajar toda esa conversación al campo a través de una publicación. Bueno, aprendimos mucho de
ahí fue donde yo entendí, Fede, tiene que ser simple. Si querés cosas sofisticadas, la vas a seguir embarrando. Y ahí fue, bueno, nada. No pudimos llegar a esa publicación porque el proceso se nos hizo demasiado caro para la gente que colaboraba en tiempo. Pero bueno, vino todo el aprendizaje para poder ir directo. En Silicon Valley, ¿qué hacen? Van a atacar el problema de manera directa. Y creo que lo que nos sirvió ese proyecto fue, hay 4 tipos que nos pueden permitir una solución, pongámoslos juntos y hagamos una discusión abierta. Y no pongamos a los 4 a discutir, entendámosla y después démosle a la gente lo que discutieron. Entonces, a partir de ahí abrimos mucho más las webinars y abrimos mucho más los espacios nuestros de comunicación con el mercado. Uno de los fracasos fue eso. No hay fracasos, hay aprendizajes. Pero, a ver, una de las cosas que aprendimos de Silicon Valley, el fracaso, y lo pongo en ese contexto de la innovación, el fracaso es un camino fallido hacia, bueno, ya sé cómo no se hacen ciertas cosas, y bueno, eso fue uno de los fracasos que tuvimos que nos permitieron ir a nuevos niveles de conocimiento. El desafío, para ir terminando, el desafío más grande que ves para el agro argentino es agregarle valor a la producción primaria. Antes de decirte el más grande, primero diría el más importante. El desafío más importante que tenemos en el agro es abrir la cabeza. Podemos abrir muchísimo más la cabeza. Eso es lo primero. Después, el segundo desafío es, para mí, creo que es mucho más grande que el agregado de valor a la producción primaria. Nuestro desafío es producir alimentos para el mundo y ser un colaborador activo en hacer un mundo más sustentable. El desafío pasa por ahí. Para eso, entonces, tenemos que vincularnos con el consumidor, entender cuáles son sus demandas, entender cuáles son las demandas de los procesos industriales y desde ahí vincular nuestra producción primaria. Pero el agregado de valor o la integración vertical, como a veces camino hacia el agregado de valor, no siempre. A veces una semilla de soja agrega valor a un montón de conocimiento, y una semilla de soja o una semilla de grano en una fábrica que necesita aceite en ese momento, necesita producir aceite, entregarlo en el momento que lo necesitan tiene mucho más valor que la botella cuando no se necesita. Así que no lo veo necesariamente por el agregado de valor, sí lo veo por abrir la cabeza, lo veo por la producción de alimentos sustentables y hacer un ambiente, ser un actor fuertísimo en lo que es la generación de servicios ambientales. Y me olvidaba en esto de lo ambiental, de la parte energética. O sea, el campo tiene, y esto es un aprendizaje de esto del Open Lab, el campo tiene trillones de pantallitas solares que capturan sol, que capturan energía y la transforman. Bueno. Lo podemos almacenar en baterías, lo podemos almacenar en otras cosas. El uso de nuestro rol como jugadores en el mundo de la energía también es enorme, y en el sector no lo tenemos visto. Y para terminar, ahora sí la última, ¿cómo se puede vincular la gente con el Club AgTech? Escribiéndonos, o a través de las redes o a través de la página, y a partir de ahí los ponemos en las bases de datos, y esto es clave en este rol de vinculadores que tenemos en el sector, no en el sector, sino en este ecosistema agroinnovador. Fantástico. Están los datos acá en el video de YouTube, acá abajo en la cajita, así que ahí pueden hacer clic, y felices de conversar con todos los que se nos acerquen. Exactamente, y en la descripción del episodio van a estar todas las maneras de contactarte, tanto a vos como al Club AgTech. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un episodio súper interesante y un panorama increíble y muy alentador, pese a, digamos, algunas cosas malas que quizás están pasando respecto del agro en general y de Argentina en particular.
Para quienes nos están viendo por YouTube o nos escucharon a través de un podcast, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que escuchen este tipo de archivos, o suscribirse a través de YouTube, y nos vemos en el próximo episodio de Somos Innovación. Chao. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.